La palabra dirección viene del verbo dirige. Este se forma a su vez del prefijo di, intensivo, y regere, regir, gobernar. Este último deriva del sánscrito raj, que indica preeminencia. La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomada directamente, ya sea con más frecuencia, delegando dicha autoridad, y se vigila simultáneamente que se cumpla en forma adecuada todas las órdenes emitidas. Nos encontramos en el punto central y más importante de la administración, pero quizás por lo mismo en el que existe mayor número de discrepancias, aunque éstas sean accidentales. Unos llaman a este elemento actuación, otros ejecución. Terry define la actuación como hacer que todos los miembros del grupo se propongan lograr el objetivo de acuerdo con los planes y la organización hechos por el jefe administrativo. Por su parte, Coons adopta el término dirección, definiendo esta como la función ejecutiva de guiar y vigilar los subordinados. Fayol define la dirección indirectamente al señalar: una vez constituido el grupo social, se trata de hacer funcionar. Tal es la misión de la dirección, la que consiste para cada jefe en obtener los máximos resultados posibles de los elementos que componen su unidad e interés de la empresa. Chester considera la dirección como el coordinar los esfuerzos esenciales. Existen dos estratos sustancialmente distintos para obtener estos resultados. 1. Es el nivel de ejecución. 2. Es el nivel administrativo. Por su parte, el nivel de ejecución, compuesto por obreros, empleados y aún técnicos, se trata de hacer ejecutar, llevar a cabo aquellas acciones que habrán de ser producidas. Mientras tanto, el nivel administrativo, o sea, el de todo aquel que es jefe, y precisamente en cuanto lo es, se trata de dirigir, no de ejecutar. El jefe, en cuanto tal, no ejecuta, sino hace que otros ejecuten. Importancia de la dirección. Su importancia de la dirección con los demás elementos es la parte esencial y central de la administración, a la cual se debe subordinar y ordenar todos los elementos restantes. Su importancia en razón de su carácter. Otra razón de su importancia radica en este elemento de la administración, es el más real y humano. Sus fases o etapas. La dirección de una empresa supone, primero, que se delegue autoridad, ya que administrar es hacer a través de otros. Segundo, que se ejerza esa autoridad, para lo cual deben hacerse sus tipos, elementos, clases, etc. Tercero, que se establezcan canales de comunicación, a través de los cuales se ejerzan y se controlen sus resultados. Cuarto, que se supervise el ejercicio de la autoridad en forma simultánea a la ejecución de las órdenes. Los principios de la dirección. 1. El principio de la coordinación de intereses. Este será el logro del fin común, el cual se hará más fácil cuando mejor se logre coordinar los intereses del grupo y aun los individuales de quienes participan en la búsqueda de aquel. Segundo, el principio de la impersonalidad del mando.
La autoridad en una empresa debe ejercerse más producto de una necesidad de todo el organismo social que como resultado exclusivo de la voluntad del mando que manda. Tercero, principio de la vía jerárquica. Al transmitirse un orden, debe seguirse los conductos previamente establecidos y jamás saltarlos sin razón y nunca en forma constante. Cuarto, el principio de la resolución de conflictos. Debe procurarse que los conflictos que aparezcan se resuelvan lo más pronto que sea posible y del modo que, sin lesionar la disciplina, pueda producirse el menor disgusto de las partes. Quinto, el principio del aprovechamiento del conflicto. Debe procurarse aprovechar el conflicto para forzar el encuentro de soluciones. El conflicto puede ser constructivo, porque tiene en virtud de forzar a la mente a buscar soluciones que sean ventajosas para ambas partes. Para este efecto, la forma de resolver los conflictos se dividen en tres. 1. Por dominación. Es cuando una de las partes en conflicto obtiene todo lo que deseaba. 2. Por compromiso o conciliación, cuando ambas partes solucionan su conflicto. 3. Por integración o coordinación, cuando ambas partes logran realizar íntegramente sus pretensiones. La comunicación, sistema nervioso de la administración. Definición. Comunicación es un proceso en virtud del cual nuestros conocimientos, tendencias y sentimientos conocidos y aceptados por otros. Punto 1. Un proceso. La mayor parte de las fallas de la comunicación depende de que creemos con emitir una orden, pasar un informe, etc. La comunicación de estos es perfecta, olvidando que previamente debimos de haber preparado todo el proceso en forma proporcional a la importancia y a las dificultades de esa comunicación. Punto 2. Nosotros. En la comunicación necesariamente transmitimos en último término un acto psíquico. Como sabemos, estos son conocimientos solo por el que se tiene para que los demás los conozcan. Se requiere que haya sido comunicados por él a través de palabras, escrituras, símbolos, etc. 3. Ideas, sentimientos, deseos. En la comunicación transmitimos hasta 3 clases de actos psíquicos. En el adiestramiento, en la información, transmitimos conocimiento. En las órdenes, en las instrucciones, transmitimos nuestros deseos. En el convencimiento, la motivación, el interés que queremos comunicar, transmitimos nuestros sentimientos de admiración, novedad, etc. 4. Son conocidos y aceptados. La comunicación busca que los demás sepan bien lo que queremos transmitirles. Por ello, es esencial que sea clara. Pero sería incompleta si no logramos que los demás quieran, acepten lo que deseamos de ellos. Por eso, a cada plano de mayor profundidad de este aspecto es más efectiva la comunicación. Por otros. Esto implica que la comunicación es esencialmente bipolar. Nunca nos comunicamos nada a nosotros mismos, sino que necesariamente tenemos que comunicar a otros. Elementos de la comunicación. 1. Fuente de la comunicación. Es aquella persona o aquel grupo en el que se origina la comunicación y quien dirige todo su proceso.
Por ello, tiene la responsabilidad de preparar todos los elementos de dicho proceso y de controlarlos en forma de que se realicen eficazmente la misma comunicación. 2. Receptor de la comunicación. Es aquella persona o grupo a quien va dirigida dicha comunicación. Reviste gran importancia, pues todo el proceso de la comunicación debe adaptarse al nivel del receptor y no al de la fuente. Si el receptor no comprende un idioma, aun que la comunicación se hiciera en él con gran perfección, sería nula. En una forma semejante, si se da en término demasiado elevado o enfocado motivos que no interesen al receptor, la comunicación será deficiente. 3. Canal de la comunicación. Toda comunicación necesita un medio o canal por el cual pase la palabra hablada, la palabra escrita, determinados gestos o actitudes, ciertos signos y aún algunas inacciones u omisiones. De ordinario se combinan varios de estos elementos como canal de la comunicación. Este elemento debe tomarse muy en cuenta, recordando que de suyo tiene a disminuir la claridad, la precisión, la energía y la fidelidad de la comunicación. Por eso, cuando más logros sean los canales, suele debilitarse o distorsionarse dicha comunicación. 4. Contenido de la comunicación. Es aquello que queremos comunicar, el mensaje que queremos transmitir. Por todo el proceso debe llevarse en forma tal que ese contenido vaya íntegra y fielmente de la fuerza al receptor, ya que ese es el fin de la comunicación. 5. Respuesta. Toda comunicación implica forzosamente una reacción o respuesta. Por ello se dice que la comunicación es esencialmente bilateral. Quien era fuente se convierte en receptor y viceversa. 6. Ambiente de la comunicación. En gran parte, la claridad, la fidelidad y la reacción depende del estado en que se encuentren las relaciones entre las fuentes y el receptor. Especies de la comunicación. 1. Por razón de los canales que se sigue de su contenido, se dividen en formal o informal. La primera, formal, es la que lleva un contenido querido u orden por la empresa a través de los canales señalados por esta. Es comunicación formal la de un reporte de trabajo, la de las órdenes, las de una queja presentada dentro de un sistema. La informal, por el contrario, no se refiere a las cosas de la empresa, desea se comuniquen, ni sigue los canales fijados. Son ejemplos de comunicación informal los comentarios, los chismes. La comunicación informal es de suyo más rápida, más enérgica y más difusiva que la formal, precisamente porque suele ir cargada de aspectos sentimentales o emocionales. 2. Por razón del receptor, puede ser individual o genérica, según que vaya dirigida a una persona concreta o en general a un grupo sin precisar nombres de personas. De suyo, la primera es mucho más enérgica. 3. Por razón de la obligatoriedad que se espera en la respuesta, puede ser imperativa, exhortativa o informativa. 4. La razón de su forma de ser, oral, escrita o gráfica. La primera puede ser